nosotros, sería muy satisfactorio que nosotros empezáramos a ubicar en el diagnóstico, pues el grado, el nivel escolar, el contexto de la escuela, porque para todo proyecto, pues un diagnóstico es lo que prevalece y es preliminar para llegar a una propuesta didáctica en este caso. Por ejemplo, Lupita, Ana Lilia, Pili, ¿hacia qué nivel se están dirigiendo para su proyecto? Gracias, Ana Lilia, gracias. Mi proyecto, maestra, estará dirigido a los alumnos de sexto grado de primaria. Fíjense cómo es pues va a ser, ahí ya va a ser una situación de temas, ¿eh? Tenemos que ubicarnos ahí con bastante cuidado y bastante sensibilidad en cuanto a los temas que van a abordar en primaria. Está muy bien, muy bien, porque de hecho se propone precisamente educación sexual desde la primaria, quinto y sexto, pero, pero sí se debe de tocar de manera ética, profesional y sensible. Entonces, qué bueno, y conforme al nivel, que en este caso es sexto de primaria, pues sí ver qué tipo de información les podemos brindar para darles educación sexual. Conforme a esos parámetros, tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver la familia, los tipos de familia. O sea, todo eso tiene que ver para que nosotros podamos impactar de manera positiva en estos grados y en estos grupos. Nos vamos a encontrar con disyuntivas de no quiero que le den sus temas a mis hijos, eso está muy adelantado hacia el nivel de madurez que tienen los niños, todavía son unos niños, sin embargo, en quinto y sexto ya están ellos interesándose por el sexo opuesto, ya tienen curiosidad sobre sus cambios biológicos y con base en ello, sí debemos tocar, por ejemplo, mi cuerpo, el cuidado de mi cuerpo, el autocuidado, los hábitos saludables, eh, la menstruación en las niñas, el erotismo en el cual hablan, y ojo, ellos hablan y preguntan sus dudas, pero de verdad que tienen una realidad bastante diferente. Yo los he llamado distorsionada de la realidad, porque creen algo que ellos vieron en redes sociales, que ellos vieron en páginas, y para ellos esos son aspectos reales. Yo siempre les he comentado, vayan a lo científico, vayan a lo verdaderamente real, y siempre pregunten, pero la parte aquí de los alumnos es que no puedo hablar de mi casa, son mitos, son tabús, eso no se habla en casa, eh, ven, eres varona, pues que hable tu papá, yo no puedo hablar contigo, eres una niña o adolescente, pues debes hablar con tu mamá, no con un varón. Entonces hay muchísimas situaciones de tradiciones, costumbres, mitos que prevalecen en las familias. Entonces, es por eso que yo les comento que veamos los libros como vienen, veamos la información que le vamos a brindar, porque con base en la madurez de niños de sexto año, que antes, creo que nos tocó a nosotros, antes niños de sexto año todavía les gustaba jugar, las muñecas, los carritos, etcétera. Actualmente ya los niños tienen curiosidad por otras situaciones. Vamos nosotros a ver, en la parte, voy a compartir un poquito de la parte 2 de la sesión 2 que fue la cartilla de los derechos sexuales. Y esta cartilla es bastante importante que la conozcamos porque luego ni los maestros la conocen.
y es parte de la nueva escuela mexicana, pero además de este nuevo parámetro que se permite que nosotros hablemos de manera natural de educación sexual integral. Entonces, vimos nosotros la cartilla de los derechos sexuales y vimos cada uno de estos derechos que ellos dicen que tienen esos derechos porque sí están sustentados jurídicamente. Sin embargo, solamente aplican el derecho y no aplican la responsabilidad o todo lo que implica llevar ese derecho, ¿no? Entonces sí tienes derecho sobre tu cuerpo, tienes derecho a decidir libremente con quién te vas a relacionar, sí tienes derecho a la vida, a tu integridad física, psicológica, sexual, sí tienes derecho a decidir si te quieres reproducir o no, eso es una realidad, sí tienes ese derecho, pero yo como les he comentado, todo derecho debe ser informado. Todo derecho debe tener la información científica real, verdadera. Sí tengo derecho a que no me discriminen por mi preferencia o mi orientación sexual. Y esto es algo que a lo largo de estos últimos años hemos visto un poquito más apertura, no tanto en las comunidades que son un poquito más tradicionales, sino en las zonas ya de ciudad, zonas urbanas. Bueno, se está aplicando un poquito más esa apertura sexual. Sin embargo, ojo, sin embargo, se sustenta mucho en las leyes jurídicas, precisamente de, yo tengo derecho a y mi derecho es, ¿no? Entonces, con base en estos derechos, yo puedo ejercer mi sexualidad, pero una sexualidad informada. No solamente tengo derecho a tener novio, porque sí tienes derecho a elegir una pareja con quien relacionarte afectiva y sexualmente, pero entonces, ¿estás preparado física, biológica, psicológica y sexualmente? ¿Tu cuerpo está preparado? Y de ahí nosotros veíamos muchos mitos y realidades en función de la educación sexual. Al respecto también surgen las propuestas de ley para precisamente nosotros proteger esos derechos sexuales, ¿no? Y entonces hablábamos, por ejemplo, de la ley Olimpia y hablábamos de las leyes de violencia digital, porque es importante cómo vamos nosotros a transmitir esa información, pero con un sustento científico, con un sustento legal o con un sustento verídico. No les voy a decir, por ejemplo, a los niños de quinto y de sexto que los niños se hacen con la abejita, la miel y el polen, como en algunas escuelas todavía tienen ese cuento, ¿no? Entonces, haciendo encuestas con los adolescentes, pues ahorita les voy a mostrar esos resultados y van a ver ustedes que ellos tienen muchas dudas. Y si tú le dices, en un papelito pregúntame, te preguntan muchísimas cosas en relación a la vida sexual. Porque quieren conocer, quieren saber. Pero ¿por qué no lo preguntan en casa? Porque no lo contestan, porque la mamá dice, yo no sé de esos temas. Y se vale, porque también tuvieron una educación así. No vamos a poner en tela de juicio la educación de los padres, ¿no? Así les tocó esa parte de su vida. Bueno, se pueden informar. Actualmente se pueden informar. A mí no me tocó, dicen los padres, es que a mí no me explicaban eso. Entonces yo no sé cómo explicarle a mi hijo, a mi niña, al adolescente que ya empieza con el juego del erotismo, ya quiere tocar a las personas, ya quiere tocarse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar esa pauta con los padres, dar esa pauta con los alumnos? ¿Qué materiales debemos llevarles? Y por eso les comentaba en la clase 2 que hay muchos materiales tridimensionales que son estos. O sea, tú muéstrale unas pastillas anticonceptivas, ellos las tocan, tú muéstrale un preservativo, tú muéstrale cómo está conformado su parte biológica de niños y niños
cuáles son las diferencias. Incluso yo veo maestros que les encargan este tipo de trabajo para que ellos vean esas diferencias. Les enseñan su calendario hormonal, su calendario menstrual, o sea, el calendario de cuántos días, el calendario que determina mi periodo de ovulación, me lo explican. Y hay muchos materiales para explicar eso. Y en los libros también lo tenemos. Pero ¿qué dicen los padres? No, eso no lo ves. Eso todavía no es para ti. Cuando es algo natural. Los niños ven fotografías, ven situaciones de aparato reproductor femenino masculino y para ellos es, ay, no lo veas, mira, ya lo vio, y algunos hasta con morbo. Y no, o sea, como se les ha dicho siempre en las pláticas, en los talleres, es algo natural. Y mientras tú lo veas de manera natural, no va a haber un morbo, no va a haber ninguna situación al respecto que te haga sentir incómodo. Entonces, con base en esto, vamos ahora nosotros a ver en esta nueva sesión, vamos a ubicar y esto les va a servir para su proyecto. En el día de hoy, nosotros nos vamos a ubicar en los espacios en los que se educa en la sexualidad. ¿En dónde se educa de manera sexual? ¿Cuáles son los espacios que sí voy a poder intervenir como docente para yo formar al alumno, a la alumna y darle esa información de la más manera objetiva posible, científica y veraz, ¿no? Vamos a ubicar que el reconocimiento a la educación sexual en México es un derecho de niños, niñas y adolescentes. No es si quiero yo brindarle la información, no es si ella quiere preguntarme, si ella me pregunta y yo no le quiero contestar, porque sí se han dado casos que los jóvenes o niños preguntan. Sin embargo, no estoy viendo ese tema, no tengo información al respecto, en cualquier situación. Pero es un derecho de ellos el que ellos quieran conocer, quieran saber sobre su educación sexual. Para esto, ellos tienen muchas dudas en cuanto a su sexualidad, su identidad de género. No vamos lejos. El identificarse como niño o niña o como otro tipo en la clasificación de la diversidad sexual, porque ahorita ya hay clasificación de diversidad sexual. Entonces, si antes teníamos niño y niña, y ahorita ellos ya te dicen, yo no soy niño, yo soy ella, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? O sea, ya te informaste qué significa, qué compromisos trae esa toma de decisiones. O sea, pero si el alumno te está preguntando y tú no tienes esa información, por eso es primero el docente debe actualizarse en los diversos temas. Ahí están varios, miren, ahí están en métodos anticonceptivos, en identidad de género, en los derechos sexuales, ahí está incluso el calendario. Tienen muchas dudas, pero muchas de ellas no te las están exponiendo. Muchas de ellas se quedan con ellos, pero actuamos o actúan ellos en función de lo que ellos conocen. Los espacios en los que se educa en la sexualidad, ¿cuáles son? ¿De dónde debería provenir esta educación sexual en las personas menores de edad? ¿De dónde? Nos ponemos a platicar entre ustedes y yo, ¿de dónde tendría que tener la información los menores de edad en cuanto a educación sexual? Ana Lilia, Lili,
frutita. ¿De dónde debería provenir esa información para nuestros menores de edad? Bueno, aquí tenemos nosotros unas gráficas que ya se hicieron, estas encuestas. Y bueno, ¿qué es lo que debe prevalecer? Esta información de primera mano de educación sexual debe venir de padres y madres. Así debería ser. Sin embargo, bueno, no tengo papá o no tengo mamá o no tengo una persona de confianza así, bueno, centros educativos que son las escuelas y donde nos compete a nosotros enseñar y formar en educación sexual. A otras más dicen, otras más opinan que esa información la debería de dar la iglesia, sea cual sea, pero que debe ser la parte religiosa o ideológica la que te debe formar en ese tema. No debe ser la familia, no debe ser la escuela, debe ser la parte religiosa. Otros dicen que debe ser los medios de comunicación. Y es ahí, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las páginas, incluso de pornografía, donde buscan la información nuestros jóvenes. Ahí están buscando información. Y yo, como les he comentado a veces, esa información no es real. Eso que tú estás viendo ahí no existe, es de diferentes fuentes, pero no son fidedignas, viables, válidas. Otros, la educación sexual la toman de amigos o compañeros. Es decir, la niña o el niño le preguntan a su amiga o a su amigo, oye, ¿me tomo esta pastilla? Oye, ¿me pongo esta inyección? Oye, ¿cómo se utiliza esto? Y eso hace que haya más situaciones donde ponen en riesgo la vida a los adolescentes, porque no conocen una información verdadera. Conocen lo que me dijo mi tío, lo que me dijo mi hermano, lo que me dijo mi amigo. Alguien por ahí dice que también en libros, que debería ser en libros. No hay una información a veces tan explícita y tan científica porque precisamente a veces los padres no dejan que los hijos vean este tipo de imágenes y de verdad que son de lo más natural, pero no veas eso está mal, ¿por qué estás viendo eso? Y entonces entra la polémica de, bueno, si viene en mi libro quiere decir que lo debo conocer, pero te tiran el libro. Una niña dice, maestra, me quitaron mi libro de biología, porque venían cosas que yo no debo ver. O sea, vean ustedes hasta dónde llegamos. En las revistas y otros dicen en otras fuentes. Entonces, los espacios aquí, ustedes son docentes y van a formar en educación sexual alumnos, ya sea de primaria, secundaria o de bachillerato, pero entonces deben ver qué intereses tienen esos alumnos. Alguien por ahí me decía que hizo una encuesta. Qué bueno que hizo una encuesta de qué quieres conocer y qué quieres saber. Pero, ¿por qué? Porque dicen, dime qué quieres saber y eso yo lo voy a poner en mi programa. Y si quieres saber métodos anticonceptivos, yo voy a hacer mi programa con métodos anticonceptivos porque eres tercero de secundaria y ya tienes el contacto con este tipo de materiales. Ah, no, yo quiero saber de erotismo. Alguien preguntaba, ¿y es malo masturbarse en eso? Y entonces ven y tachan como malo o bueno, según lo que les hayan inculcado en casa, en la iglesia o en la escuela. Pero si te tocó un maestro que es bastante ideológico, que te dice, eso es malo, eso no se debe hablar, pues entonces no hay educación sexual.
no estamos educando, no estamos formando. Y tengo conocidos y tengo conocimiento de maestros que esta parte no la vamos a ver, ¿eh? Se van hasta el otro tema. O maestro, tengo dudas, porque es su área, es el área natural. No, eso con su mamá, con su papá. Entonces, ¿qué estamos nosotros transmitiendo como docentes hacia las generaciones que quieren saber de educación sexual? Se los he comentado, la educación sexual es una herramienta para prevenir, para educar, para formar. Y a veces me dicen, pues ni a mí me dieron educación sexual, maestra. Pues ahí nos vamos a educar nosotros también, porque es una herramienta para evitar abuso infantil, acoso sexual, delitos de connotación sexual, porque el educarte estás dando las herramientas, estás brindándole la seguridad a ese alumno o alumna del cuidado de su cuerpo, de las dudas que él pueda tener, estás dando información válida. Este es un condón y se utiliza así. Y entonces cuando ellos toman decisiones de iniciar una vida sexual activa, ellos van con conocimiento, no van con ojos cerrados. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo al revés. Las estadísticas están incrementándose cada vez más en embarazos adolescentes. No preguntan, toman la decisión de iniciar una vida sexual activa y después ya te dicen qué te pasó o qué riesgo y qué consecuencia tuviste del embarazo. Pero es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me orientó. Entonces, esa educación sexual para eso se indica. Se habla y se habla de lo más natural y se habla de lo más normal y a las cosas por su nombre. Obviamente acorde a la madurez del niño, la niña, los adolescentes o los adultos, porque si también te vas con temas de esta naturaleza en bachillerato, los jóvenes tienden a ser un tanto sarcástico, un tanto burlón y un tanto, según ellos, curiosos. ¿Por qué? Porque quieren estar preguntando, pero de alguna manera ellos luego se dan al juego. Nosotros no debemos permitir eso, nosotros debemos brindar información. ¿Qué sería de las enfermeras que se dan a jugar con los alumnos? Las del centro de salud, las del seguro, que te van a enseñar a poner un condón, que te brindan los condones, que te brindan los métodos anticonceptivos, las pastillas, te dicen, te explican, pero si se pusieran ellas a bromear, a jugar, pues no tendríamos una educación sexual. Y ellas no, ellas lo ven de la manera más natural y lo brindan de la manera más científica. Entonces, no es malo, pero sí han llegado padres a decir, no quiero que mi hijo tome esa plática, no quiero que mi hijo tome ese taller, yo no voy a asistir a ese taller. O sea, todavía tenemos, y se respeta, ¿eh? Se respeta, sin embargo, no le estás dando el derecho sexual a tu hijo o a tu hija. Entonces, si tú no se lo brindas, permite que alguien más se lo brinde. Actualmente hablamos de diversidad sexual, pero si tú te pones a investigar y te pones exclusivamente a hablar de diversidad sexual, entonces nosotros estamos hablando de n número de clasificación de identidades de género y orientación sexual. Entonces te dicen las niñas, es que yo soy pansexual, es que yo soy bisexual, es que yo soy homosexual, ¿no? Entonces, si tú no sabes, ¿cómo vas a entender al alumno? El alumno te está brindando más información. Entonces, es que yo soy pansexual. Ay, espérame tantito y a buscar la información. ¿Qué es ser pansexual? ¿Cuál es la identidad de género?
¿Qué prefieren ellos? ¿Cómo se identifican? Y han hecho trabajos donde te dan todas las banderas de todas las clasificaciones de orientación de identidad sexual. Y de verdad te sorprendes con tantos nombres, con tantas banderas, porque se están diversificando. Ya no nada más es, eres hombre, eres mujer, o eres niña o niño. ¿Y por qué? Porque eso es un derecho que nosotros tenemos, elegir libremente con quién relacionarte de manera afectiva y sexualmente. Es un derecho sexual. Entonces, ¿se lo voy a prohibir al alumno? ¿Se lo voy a prohibir a mi hijo? ¿No? Porque es su derecho. Ahora, sí nos encontramos personas donde todavía no tienen esa apertura a toda esa diversidad y se entiende y se respeta. Ojo con esto, nosotros no vamos a imponer ideologías, no vamos a criticar ideologías, identidades ni preferencias. Aquí el punto del docente debe ser muy objetivo, como siempre se los he dicho. El alumno es de esa preferencia sexual, se respeta porque tiene sus derechos sexuales. Pero en el mismo salón vas a ver personas que no lo aceptan porque tienen esos tabúes de familia. Ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es incluir esta diversidad sexual en esa aula general. Incluirlos, no excluirlos. Porque también ha habido casos de docentes que excluyen y se llama discriminación. Y el alumno te pone una denuncia en fiscalía por discriminación, por preferencia sexual. Y adiós maestro, ¿eh? Serás muy bueno en la materia, pero estás discriminando a un alumno que tiene derechos sexuales. Y que tú como persona que también tiene derecho, debes respetar los derechos de esa persona. Y es aquí el trabajo de nosotros, ¿eh? Porque tenemos en las aulas esta diversidad sexual, la tenemos, y es incluirlos, y es hablarles de manera natural, y es que lo vean de manera natural. A un alumno decía, pero es que no me gusta sentarme junto a él, porque dice mi papá que, y todo lo peyorativo y todas las cosas negativas, ¿no? Porque él lo dijo, dice mi papá que, no es él el que está dando la opinión. Y no me gusta que me ponga en equipo con él. Y ojo, también educar a este tipo de personas a que, ok, tengo mi derecho sexual, pero también el respeto a las demás personas. Y entonces tú respeta, porque él te está respetando a ti tu derecho, pero tú también debes respetar. Y tenemos, sí nos ha llegado a pasar en todos los niveles, que tenemos alumnos y alumnas tremendas, y ahí andan en el jueguito y quieren acosar a la persona, a la niña, al niño, al joven, a la jovencita, y eso no se vale, porque tanto tú tienes tu derecho sexual como ella tiene su derecho a que la respetes o lo respetes. Entonces, ahí es donde entra el docente, el trabajo del docente, a incluirlos, pero a incluirlos en un margen y marco de respeto. Sí, aceptarlos porque tienen todos sus derechos, ojo, no se los doy yo, se los da la ley. Apenas todo junio fue de los derechos sexuales de los LGBT. Y es Q más, ¿no? Porque hay más letras todavía. Antes nada más era LGBT. Ahora es LGBTQ más. Hay más letras, más clasificación, más diversidad sexual. En, este, en, este, en estos tiempos se está promoviendo que esa diversidad sexual y de género sean aceptados en la sociedad de manera legal, con sus derechos, sus responsabilidades, con sus aspectos laborales, que en los trabajos los acepten, que en las escuelas no los discriminen. Se está trabajando mucho actualmente por los derechos
de la comunidad. Entonces, también aquí el maestro debe trabajar en función de inclusión, no de excluir, no de discriminar. Y algunos empiezan la discriminación por los docentes. Aquí es donde viene el trabajo de nosotros. Nuestra propuesta didáctica para cómo se debe abordar la educación sexual. Aquí hay una propuesta didáctica para, ojo, para preescolar y para primaria. Esta es una portada y ya te da todo lo que tienes que hacer con los niños y con los padres, qué ejercicios debes hacer, qué dinámicas, para que les empieces a ubicar la educación sexual en preescolar y en primaria. ¿Por qué? Para prevenir delitos, para formar personas integrales, es decir, yo me acepto, también ahí viene todo el aspecto de autoestima de los adolescentes, de los de bachillerato, porque no me gusta mi color de piel, no me gusta mi cabello, no me gusta, y ahí es donde empezamos a ver el aspecto biológico y hacer una autoaceptación, autoestima, y trabajamos muchas actividades y dinámicas de esta naturaleza. ¿Para qué? Para que ellos sean personas seguras, independientes, autónomas, pero que si toman una decisión, la tomen desde el aspecto ya de información, una decisión informada. Eso es lo ideal. ¿Qué estamos viendo actualmente? Embarazos adolescentes, pero porque no hubo información a tiempo, no hubo, de eso no se habló, ese tema no lo vamos a tocar. Decía una maestra, es que me vino a preguntar por métodos anticonceptivos, yo no le voy a decir, allá que pregunta con su mamá. No tienen esa confianza en casa, se van contigo precisamente porque te tienen esa confianza. Pero le vamos a dar información verídica y científica, no le vamos a decir, yo creo, a mí me resultó esto, porque es bien sabido que cada método anticonceptivo es diferente en cada cuerpo. No a todos nos quedan los mismos métodos. Eso también hay que enseñarse. Entonces, cuando tú los estás educando con información, el alumno de verdad sabe, toma decisiones informadas, tiene metas. Se ve cuando un alumno ha tenido información y educación sexual. Se ve inmediatamente cuando un alumno en casa le habla y permiten que ellos hablen de todo. Se ve inmediatamente y se ve quién no. Se ve niños tímidos, niños que empiezan a ver pornografía, que en casa no les permiten hablar de eso, que tienen muchas dudas, buscan dudas en otras personas. Incluso decía una persona, es que yo le pregunto a mi vecina, porque mi mamá no me contesta. Entonces, ¿cómo buscan información fuera de, ¿no? ¿Urgen espacios para hablar de sexualidad? Sí, urgen espacios. Y es por eso que ya te dan una materia que se llama vida saludable, donde puedes integrar este tema. Ya te dan una materia que se llama socioemocional y es tutoría, que puedes hablar de estos temas. O sea, ya te están dando las pautas, las asignaturas, los espacios, ya te llevan a una experta en el tema, te llevan a una psicóloga, sexóloga, te llevan a una del centro de salud, te llevan a alguien de una enfermera, un doctor. Estas personas expertas y especialistas son las que nos dan el apoyo. Por si tú no quieres dar el tema, se entiende que a lo mejor como maestro digas, no tengo la información o me da pena de darles esos temas. Ah, bueno, no hay problema, se gestiona. Por eso si en tu proyecto me vas a decir, se va a gestionar con la Secretaría de Salud eh, una plática de métodos anticonceptivos por medio de enfermeras. Y mira, tú le llevas el oficio a Secretaría de Salud y ellos te dicen, sí, ¿para cuándo la quieres? Y te mandan a las enfermeras y te mandan a las enfermeras
éticas, profesionales y además con mucho material. Ellos tienen muchos materiales, tanto películas, videos, materiales tridimensionales, te enseñan, ellos llevan las maquetas, te dan los anticonceptivos, te enseñan cómo se utilizan, y esa es otra opción. Tú no lo quieres brindar, no lo conoces, te da pena, no sé. Bueno, puedes gestionar, siempre les he hablado de la gestión. Invadir, y van asociaciones civiles, y van especialistas invitados, un doctor, una enfermera, una psicóloga, unas de cualquier tema que quieras. Entonces, eso también lo puedes poner en tu proyecto, que se va a gestionar a enfermeras para métodos anticonceptivos, a un doctor para que les hable de sexualidad, todo esto. Ahora, los adolescentes podrán recibir información y compartir sus vivencias sin prejuicios ni tabúes. Esto lo dijo el Departamento de Psicología de la UNAM. En la UNAM, la psicóloga tiene espacios y tiene páginas. Y la UNAM te está dando información a cada rato. Incluso tú te metes a la página de UNAM y buscas de esta información y te da muchísima información. Porque es lo que quieren, que los alumnos entren, vean, se habla de violencia digital, se habla de violencia sexual, acoso escolar, acoso sexual, abuso infantil, de todos los temas. La página de la UNAM siempre te está dando información. ¿Qué es esto? Que te quiere informado, pero que quiere unos maestros informados para que tengamos comunidades estudiantiles informadas. La educación sexual sí puede cambiar tu historia. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya te dicen, es que ya sé utilizar esto, ya sé lo que me puede pasar, ya ven las consecuencias informadas. No solamente es, pues me platicaron de tal cosa, ¿no? Me platicaron de los métodos anticonceptivos. No, ya los vi, ya los oí, ya sé cómo se utiliza, voy a ir al doctor. Incluso los centros de salud, el seguro, les regalan todos estos tipos de métodos anticonceptivos a los jóvenes. Se los regalan. ¿Y qué hacen? Algunos los tienen jugando, los preservativos los inflan y los andan ahí enviando, ¿no? Así como globitos. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, no estás tomando en serio una educación sexual, porque eso no es para jugar. Otros le dan mal uso, otros no les interesa el tema, no se quieren informar porque sus valores y creencias no se los permiten. Entonces, el quitar, porque no les vamos a quitar sus valores, no les vamos a quitar sus creencias, sino el quitar un poquito de esa niebla que tienen en su mente de que es malo, porque me dicen en mi casa que es malo, porque me dicen en mi grupo religioso que es malo. Una joven sí expresó, ¿no? Sí dijo, es que eso en mi congregación no se habla, eso es malo, y te puedes ir al infierno. Entonces sus compañeros así como que se rieron, pero es que a cada uno le dan una ideología, cada uno de nosotros tiene una ideología, es bien respetable. Puedes o no estar de acuerdo con ella, pero es respetable. O sea, si a ellos les dicen en esa unidad eso, razones tienen, y eso es un parámetro de ellos. Pero entonces, ¿cómo hacerle entender a esa alumna que no es malo, que sepa, que más bien debe conocer para cuidar su cuerpo, que se debe prevenir de enfermedades de transmisión sexual? Entonces, si yo te doy
conocimiento de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, cómo se adquieren esas enfermedades, pues entonces tú vas a evitar y vas a cuidar tu cuerpo de esas enfermedades. Por eso se dice que la educación sexual sí cambia la historia de las personas que se atreven a conocer educación sexual. Pero esto viene desde el docente, maestros, desde el docente, cómo lo brinda. Obviamente con todo el respeto, con toda la ética, para que ellos lo vean de la manera más natural posible. Ellos de qué quieren saber, de la valoración de su afectividad, es decir, con quiénes me quiero relacionar, con quiénes no me quiero relacionar, con quiénes quiero salir, quiénes me agradan. Quieren saber del cuidado de su cuerpo y de su salud. Quieren saber por qué me crecen así, por ejemplo, los senos, por qué me crece el vello, por qué tengo vello en diferentes partes de mi cuerpo. El respeto a la diversidad, porque hay personas que tienen otras orientaciones sexuales, otras identidades de género, y eh, por qué ellos tienen derechos y por qué yo debo respetar esos derechos. O sea, esa diversidad va más allá de, ay, pues soy bisexual, soy homosexual, va más allá. No es una clasificación, es como esa persona con su identidad de género se va a desarrollar en esta sociedad. ¿Qué oportunidades de trabajo va a tener? ¿Qué oportunidades de escuela? Porque apenas está abriendo esta brecha, apenas está abriendo más esa brecha en la cual ya estamos más incluidos todos. El ejercicio de nuestros derechos sexuales, sí, tienes derechos, pero también tienes que informarte de manera verídica, de manera real, porque tienes derechos sexuales y los puedes ejercer, pero también tienes responsabilidades de ejercer. El reconocimiento de la perspectiva de género, por qué los hombres, por qué las mujeres, por qué ella puede tomar ese trabajo, por qué él también. O sea, se están abriendo muchos campos, muchas situaciones en las cuales anteriormente no tenían, y nosotros como población y sociedad no teníamos injerencia con ellos, no teníamos tanta relación con ellos. Algunas cosas eran muy ocultas. La educación sexual en las aulas tiene como punto principal, debe tener como punto principal, y está en la nueva escuela mexicana, la laicidad como práctica. Y se los vuelvo a repetir. Hace rato les comenté lo que dijo una niña que en su congregación dicen eso. Perfecto, esa es su parte religiosa, su parte ideológica. Ella tiene esa esfera, pero nosotros nos formamos de más cosas. Nos formamos de aspecto familiar, aspecto de la escuela, aspecto ideológico religioso, o sea, estamos formados integralmente por muchas esferas. Una de ellas es esta, precisamente, la educación, la escuela. ¿Y a qué viene este término de laicidad? Cuando te dicen la escuela es un derecho y la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. ¿Okay? ¿A qué se refiere laicidad? A eso, a que no tenemos que integrar un conocimiento científico con un aspecto ideológico religioso. Sí, está muy bien. Tu parte ideológica religiosa, nadie la toca. Es tu derecho a tener, porque también ese es un derecho. Tú profesas la religión e ideología que tú quieras. Ese es tu derecho y está en la Constitución. Nadie toca tu derecho. Nada de decirle, ay, es que allá están locos, allá son fanáticos, nada de eso.
Ese es un derecho. La religión, la ideología que tú profeses es un derecho. Perfecto. Pero también estamos aquí hablando de educación y estamos en la escuela, no estamos en la iglesia ni en la parte religiosa. Estamos en la escuela y aquí en la escuela la educación sexual es laica, es decir, no tiene ningún aspecto religioso. Aquí no viene el aspecto religioso, aquí viene el aspecto científico. Si tú haces esto, la consecuencia es esta, ¿no? Si tú haces esto sin protección, la consecuencia es esta enfermedad. Porque está comprobado científicamente, si no proteges tu cuerpo, esta enfermedad te va a dar. Pero no le vamos a decir, si tú haces esto, te vas a ir al infierno, como me dijo mi alumno. Es que no, maestra, eso no se hace porque te vas al infierno. Se respeta la parte ideológica. No me voy a poner a discutir con eso, porque cada uno tiene su parte ideológica. Pero tampoco voy a dar por hecho lo que ella me está diciendo, porque yo soy de educación, yo soy escuela, y como tal desde ahí debo impactar con ella. Te voy a invitar, ven, vamos a ver qué dice la ciencia. Dice que si tú tienes sexo sin protección, tus consecuencias es embarazo prematuro o embarazo no deseado, pero además enfermedades de transmisión sexual. Está comprobado científicamente y estas son las enfermedades. Yo te doy un parámetro científico. Eso es la laicidad en la escuela. Debemos brindarle los conocimientos y por eso quiero que en sus programas ver temas científicos, ver temas de que ellos tienen curiosidad, pero que están sustentados en ustedes. Si ustedes buscaron la parte científica, la parte verdadera, la parte real, no lo subjetivo, no de, ay, pues creo que te puede pasar esto. Ay, pero no todos. Una niña preguntaba, maestra, es si yo tengo una relación sexual y es mi primera vez, ¿puedo quedar embarazada? Y dice una joven, sí, sí puedes quedar. Y dice otra joven, pero no siempre, pero no todas. Algunas, a lo mejor fuera de malas. No, esas no son respuestas científicas. O sea, ahí es donde ellos vean la información que tienen y tú los tienes que, ¡ey, vénganse para acá! Vean lo que dice la ciencia. Si tú tienes una relación sin protección, obviamente el riesgo es un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. No entra en lo que dicen sus amigas de, a veces si tienes mala suerte, eso no es científico. Y nosotros nos basamos en aspectos científicos, en aspectos laicos. Yo no voy a meter nada de religión, nada de ideología. Si tú haces eso, te vas a ir al infierno, dice mi alumno, ¿no? ¿Quién eres tú para dar ese parámetro ideológico? Tienes que respetar la parte ideológica de ellos. ¿Cómo prevenir la violencia sexual infantil desde la escuela? Para eso estamos nosotros, para eso estamos haciendo cursos, talleres, para eso estamos haciendo propuestas de guías, de manuales, porque yo le voy a decir al maestro, mire maestro, mi niña que me dice que, no sé si era Ana Lilia o Lupita, no sé quién me dijo que era para sexto de primaria, ella le va a dar ese manual, ese taller, ese curso de educación sexual al maestro, va dirigido al maestro, porque el maestro dice, ella le va a decir al maestro, así esto le tienes que dar a la alumna, y ustedes se lo van a dar. Y chicos, como en una materia de capacitación que vemos, los manuales se venden, y estos manuales se venden también. Entonces, guías, propuestas didácticas, manuales, talleres, cursos, lo que tú quieras hacer como propuesta, se la tienes que explicar hacia quién va dirigida.
al maestro del sexto grado de la primaria tal. Y entonces le das la información y le vas a decir qué va a hacer. Le vas a decir que va a haber, por ejemplo, métodos anticonceptivos, que va a haber, pero los métodos anticonceptivos, ¿cómo? Le vas a decir cómo los va a ver, con qué materiales, qué sugieres. Y yo les di bastantes materiales para que ustedes se fijen en las diversas propuestas y puedan lograr la suya. Y de manera sencilla nos queda algo muy bien hecho. ¿Tienen alguna duda con la propuesta que van a realizar ustedes? Porque ya es para la siguiente clase. Díganme cualquier duda que tengan ustedes para que ahorita se las explique. No, maestra. Ninguna. Perfecto, gracias. Bueno, esta educación sexual, ¿a qué hace alusión? Bueno, hace alusión a que hablemos de educación sexual de manera natural, como siempre se los he dicho, que en las casas se hable de educación sexual, pero ojo, a veces tanto alumnos como padres como que luego confunden o no me explico a lo mejor, porque me dicen, es que de eso no se debe hablar, es que educación sexual no es hablar de sexo, educación sexual tiene muchísimos tintes y muchísimos temas. El solo hecho que le digas a tu hijo o a tu hija que debe cuidar su cuerpo y que nadie lo debe tocar, eso es educación sexual. Ahí estás educando en la sexualidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tuyo. ¿Cómo le decimos a los niños de preescolar? Tu cuerpo es tuyo, nadie lo debe tocar. Incluso los psicólogos o psicólogas nos sugieren que a los niños pequeños de preescolar y primaria nunca, no se cambien delante del adulto, no se cambien su ropa delante del adulto, que cuando vayan al sanitario cierren la puerta. Ese es el espacio privado de los niños, del niño o de la niña. Desde ahí le estás enseñando educación sexual. Nadie puede ver tu cuerpo más que tú. Nadie debe tocar tu cuerpo más que tú. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Educarlos en educación sexual para prevenir delitos de connotación sexual, para prevenir que abusen sexualmente del niño o la niña. Y el abuso sexual entra desde el tocamiento, así se le llama, así está tipificado el delito. Manoseo, tocamiento, eso ya es un delito sexual. Ah, pero el niño no lo sabe, porque lo tocan y él, pues, para él lo ve normal. O le dicen, tú cállate y él se queda callado. O sea, entonces, ¿cómo estamos educando y previniendo el delito? Nos exhortan a erradicar el acoso sexual en espacios públicos, pero nos exhortan a educar a los niños para que denuncien, para que no se sientan intimidados, para que incluso en esos talleres que luego llevan natación y demás, dicen, los niños se deben ir al vestidor y cambiar, pero los adultos no deben entrar. Y eso está bien porque estás cuidando la protección íntima y privada de esos niños. Ya los estás enseñando desde pequeños. No que las niñas y los niños luego en primaria y vamos al baño y entramos las dos y entramos los dos y ¿no? Es tu espacio, es tu privacidad, es tu intimidad. Hay incluso ya las psicólogas que dicen que no es recomendable que los padres se bañen con los niños, que antes era una práctica cotidiana en muchas familias y que actualmente dicen no, porque es su privacidad y es la privacidad del adulto. Entonces, yo le puedo decir eso y los papás, no, pero no veo nada de malo, es que ven el morbo donde no lo hay, no, tú no le vas a hacer nada.
pero puede algún adulto plantear una situación similar y bueno, ¿qué va a pasar? Entonces estamos previniendo el delito, estamos previniendo el acoso, estamos previniendo el abuso. Por eso hay muchas canciones para niños de preescolar y primaria, muchas canciones de que no te toquen, de cuidar tus partes íntimas, de denunciar si te quieren hacer algo, de que no tengas miedo. O sea, hay muchísimos materiales, videos, películas, canciones, redes sociales, TikTok, y hay mucha información para que el niño esté informado desde preescolar, desde primaria. Y en la secundaria, bueno, ya hay temas que me gustan y que ya puedo buscar en la red social. La sexualidad, además de la función reproductiva, porque pues también obviamente es una función reproductiva, pues también identifica y consolida la autoestima. Fíjense bien y se los comento. Vean a un niño que en casa le hablan de manera natural de sexualidad o de educación sexual, de cual sea, de cuidado de su cuerpo y todo eso, y lo ven seguro, y lo ven con una autoestima alta, y se comunica bien, y se relaciona sin problema. Ay, es bueno para relacionarse en grupos, y es muy participativo, porque sabe que no es nada malo, porque sí, yo sí hablo con mi papá y mi mamá de estos temas. Oye, qué padre, o sea, qué bonito que tengas esa confianza. Ah, sí, porque dicen que mejor les pregunte a ellos y no lo busque información en otros lados. Y eso es bueno. Pero se ve inmediatamente un niño, adolescente o adulto que está informado de educación sexual a uno que no lo está. Para los que no, lejos de tener autoestima, son más introvertidos, tienen baja autoestima, no se relacionan bien, son bastante solitarios, dicen que algunas de esas cosas son malas y así. Ven el placer, no ven el placer como algo positivo, sino como morbo, pornografía, y etcétera. Entonces no queremos esa visión de los niños y adolescentes y adultos, no queremos eso. Queremos personas informadas, queremos educación sexual, queremos un diálogo sobre sexualidad. Y cuando tú les brindas este diálogo, ellos empiezan a preguntar y Dios mío, te faltan horas para contestarles, porque empiezan a escribir todas sus preguntas y te preguntan de todo, y te quedas con unas preguntas así de que, ¿de dónde lo saben? ¿A quién lo escucharon? ¿En dónde lo vieron? ¿No? Y si a veces te preguntan algo que no manejas, tienes que consultar algo científico, tienes que buscar información para brindar información fidedigna, no solamente de, ahí luego te digo, ¿no? No, eso no es. La educación sexual es vista desde la manera positiva como ayuda. Ayuda al joven, al niño, al adolescente, ayuda a sus dudas, a despejar dudas, a ser más autónomos, a que reflexionen. Ah, ahora entiendo. Entonces me decían unas jóvenes, es que a mí me llevaron con la ginecóloga, y le responde su compañera, pero eso es para embarazadas. Entonces, vean la información que tenemos. Ginecóloga es embarazada, nada más. No. Y eso da la pauta a una plática de no. El ginecólogo, la ginecóloga, que está aquí previniendo de enfermedades, te da información de cómo cuidar tu cuerpo, de tu menstruación, de tu cualquier síntoma que no sea dentro del parámetro normal, alguna situación que tengas, bueno, incluso tienes algunas dudas sobre sexualidad, el ginecólogo te puede ayudar. El autocuidado, la educación sexual es comunicación, pero comunicación sana. Yo se los he dicho a los alumnos. Ve el tema de manera sana, de manera natural, y podemos hablar lo que quieras. Cuando ya empieces a hablar de manera morbosa, de manera doble sentido o de manera burlona, ahí se acabó la comunicación. No hay comunicación efectiva
si tú estás en esos tres. La educación sexual es bienestar porque te ayuda a cuidar tu cuerpo y el de compañero. Tú sabes algo y lo compartes. Pero la educación sexual también es responsabilidad. Es mucha responsabilidad el que, y lo vemos, jóvenes que se atreven a conocer más y más, son más responsables, piensan más para hacer las cosas, toman decisiones informadas y son personas seguras, son personas que ella tiene vida sexual activa y él dice, no, pero no tengo edad para eso, pero tampoco me apresuro a tener vida sexual. Ahorita no me está ahorcando, quiero jugar, quiero conocer, y eso es bueno porque lo ven de una manera que todo a su tiempo. Y los que son adultos, bueno, saben qué decisiones tomar. Los beneficios de una educación sexual siempre va a traer cosas positivas a tus hijos, a tus alumnos, los empoderas. Se los he dicho mucho a los alumnos. El conocimiento te da poder. Porque cuando tú conoces, te empoderas, quieres hablarlo, quieres explicarlo, quieres expresarlo, quieres decir, hey, yo sí sé de ese tema, yo estudié ese tema, yo tengo carrera en ese tema. Empodera a tus hijos, empodera a tus alumnos, y por eso luego los alumnos se identifican contigo porque te pueden preguntar de todo y tú los tratas con respeto y les aclaras la duda lo más objetiva posible y entonces eres una parte importante dentro de su formación. Y si tienen hijos, háganlo con sus hijos, no empoderen a otras personas antes que a sus hijos. A sus hijos, ¿cómo los empoderan? Con información, siendo personas y niños seguros, siendo personas que saben de lo que están hablando, porque en mi casa se toca el tema, yo si tengo dudas, hay por ahí una postal que dice, yo quiero ser la mamá que mi hija cuando esté en problemas diga, quiero platicárselo a mi mamá. No que hay otras que, ay, no, mi mamá me va a matar. No, quiero platicarlo con mi mamá, o con mi papá, o con mi abuelita, no sé. Ya la persona de confianza, pues depende de cada uno. Entonces, aquí todavía nosotros tenemos los riesgos que tienen nuestros jóvenes y adolescentes y tienen contenidos sexuales en los medios. Ellos se están pasando en WhatsApp, se pasan en páginas pornográficas, se pasan contenido sexual, links, dicen unos alumnos, maestra, este alumno nos pasa puro link de pornografía. Ya me salí del grupo, ya no quiero estar ahí. Tenemos adolescentes, cada vez más adolescentes embarazadas. Cuando estás en secundaria, en bachillerato, cuando todavía tienes metas por cumplir, y bueno, vino un embarazo adolescente porque no tuviste la información correcta o a lo mejor en tiempo. Vienen infecciones de transmisión sexual, también es un punto en los que hay que hablarle a los adolescentes y a los jóvenes de bachillerato de este tipo de situación. Cada vez más tienen el porcentaje de virus de papiloma humano y por eso ya está la vacuna. Y fíjense, la vacuna está para niñas y no se la ponen. Van a las escuelas y van y dicen, para mañana vamos a venir a vacunar sobre el virus de papiloma humano para las niñas. Por favor, piden permiso. No hay permiso, no tiene permiso de vacunarse. Eso no le sirve. Están dando en la escuela una vacuna de virus de papiloma humano, que es la enfermedad de transmisión sexual más alto índice y que te puede causar cáncer y cervicouterino y demás. No, no les permiten a las niñas esa vacuna. Y ni siquiera te cuesta, te cuesta un solo peso, pero no te la permiten.
Ay, no, están muy chiquitas. ¿Por qué les hacen eso? Porque desde ahí ellos empiezan vida sexual activa y corren el riesgo del virus de papiloma humano que vamos a platicar. Abuso y violencia sexual. Riesgo, violencia en el noviazgo. ¿Por qué? ¿Por qué la educación sexual también incluye eso? Porque estás en un noviazgo y un noviazgo, como les digo yo a los alumnos, debe ser un noviazgo bonito, un noviazgo sano. Se llama noviazgo saludable. Pero ya cuando te maltratan, cuando hay acoso sexual, cuando hay delitos de connotación sexual, aunque sea tu novio, es violencia. Entonces, ¿dónde está la educación sexual? ¿Por qué no les decimos que eso es violencia? ¿Por qué no les enseñamos el violentómetro? Tenemos el violentómetro, pero sí, con lonas y eh, trípticos y demás, ya no sabemos ni por dónde ponerles el violentómetro para que te des cuenta todo lo que incluye una violencia desde el semáforo amarillo hasta el semáforo rojo y pasas por el negro cuando ya te mataron. O sea, tenemos materiales. Eso es educación sexual. El que te esté presionando para tener relaciones sexuales, eso es violencia. Eso es educación sexual. Cuando tú le das las armas a las niñas, a las adolescentes, para que no permitan esa presión por parte del noviazgo para iniciar una relación sexual. Y muchas de nuestras alumnas, su primera vez en su noviazgo fue violenta, fue depresión y fue una presión que ejercieron ahí, pero fue también una coacción y coerción, y entonces no es algo que ellos quisieran hacer. La pornografía, los peligros en la red, los abusos físicos, emocionales, la sexualidad prematura. Estamos con un caso de una niña de 11 años que se la ha ido muchas veces de la casa a su mamá y regresa luego al otro día, que se fue con su novio y regresa al otro día. Que la mamá ya la anduvo buscando, dice, anduvo en la patrulla maestra buscándola por toda la ciudad y regresó al otro día porque se había ido con su novio. Y pues, ya se me volvió a ir. Ay, es que dice que ya tiene sexualidad con su novio. 11 años. Entonces, yo, como le digo a la maestra, ahí hay que educar a la mamá y educar a la niña. Porque que tú veas algo, está bien que veas algo natural, pero una niña de 11 años, de primer grado de secundaria, que pase por todas estas situaciones en varias ocasiones, esa es sexualidad prematura. No está biológica, psicológica, emocionalmente preparada para eso. Entonces, eh, pero ya la regresé, ya la traje a la casa otra vez, ya va a venir a la escuela. Entonces, educación sexual, vámonos desde padres a lo mejor. O sea, sí, está bien que lo veas de manera natural, pero tu hija corre riesgos. Tu hija corre riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Tu hija corre riesgos de embarazos no deseados. Tu hija corre riesgos de abuso y violencia sexual. Por eso es necesaria la educación sexual. Pero ¿desde dónde vamos a partir? ¿Desde dónde la vamos a incluir? La educación sexual en comunidad. Vamos a educar para prevenir abuso sexual, abuso y salud sexual en mi hijo. Y dice ahí, curso para mamá y papá. Fíjense, dan cursos dedicados a los padres. Educar en prevención de abuso y salud sexual en niños y adolescentes, curso para personal docente. Para preescolar se llama prevención de abuso y salud sexual, ¿ya ven? Sí tenemos que educar a los niños de preescolar en prevenir el abuso y la salud sexual.
¿Por qué? Porque hay más, cada vez hay más delitos de esta naturaleza. Hay más delitos. Y entonces, ¿cómo tengo que prevenir el abuso? Todavía está en litigio el señor intendente del Estado de México que abusó de muchos niños en el preescolar. Fue abuso sexual, niños y niñas. Entonces, las mamás ahí sí le dijeron a la directora, ¿y dónde está la prevención de abuso sexual? Ahora sí, vamos a brindarla, ¿verdad? Entonces, no esperemos que tengamos situaciones de riesgo al que nosotros empecemos a prevenir, educar. Y hay que educar a los padres, y hay que educar a los niños en su medida, en la medida necesaria, y en la medida en la que el lenguaje y juegos y cantos y demás, que ellos entiendan. Pero en esos mensajes es, no permites que te toquen tus, hay unas canciones además que tus partes íntimas son solo tuyas y nadie las puede tocar. Cuando tú, o sea, el llegar a canciones, el llegar a cuentos, el llegar a videos, es porque hay que llegar de otras formas, no solamente explicándole, mira, no te dejes tocar. Porque los niños, ahorita les dices eso, al rato ven una película y mañana les dices otra cosa. Pero cuando algo es significativo para ellos, lo cantan, se lo aprenden, lo hacen suyo. Entonces, en sus propuestas quiero ver cantos, juegos, dibujos, videos. O sea, si me vas a decir, voy a prevenir prevención de abuso en preescolar, y vas a decir videíto tal, ahí me pones el nombre de YouTube o de la liga que quieras, canción de TikTok de tal, de no permites que nadie toque tu cuerpo, y entonces estoy viendo, yo me voy a ir a esos enlaces, voy a ver qué bonita canción les puso aquí, qué buen video les puso aquí. Ah, este va a ser para padres, este va a ser para padres. Prevención de abuso y salud sexual en primaria, prevención de abuso y salud sexual en primaria alta, o sea, rural y urbana, prevención de abuso y salud sexual para adolescentes en secundaria y prevención de abuso y salud sexual para adolescentes en prepa. Fíjense bien, educación sexual en todos estos niveles. Y por eso yo les dije en su proyecto, esto va al nivel que ustedes quieran. En todos los niveles necesitamos educación sexual. En todos. Y prueba de ello es para padres, por eso se llama taller de padres o curso para padres, docentes, preescolar, primaria rural, primaria urbana, secundarias y bachilleratos, en toda su clasificación. Entonces, ¿necesitamos educación sexual? Sí. ¿Cómo la voy a dar? ¿Qué voy a hacer de diferente de todos los guías y manuales que tengo en el internet? ¿Qué voy a hacer yo de espectacular? Yo soy pedagogo y entonces yo tengo estrategias diversas. Yo voy a llevar el violentómetro en Pony, en cita y Pony. ¿Conocen el violentómetro ustedes? Lili, Pilar, Lupita. No está. Bueno, entonces, hasta aquí voy con las siguientes situaciones que pueden integrarle a su manual, a su curso, a su guía, pero me van a decir cómo y qué temas que tengo que hablar, ¿ok? Cómo lo vas a aplicar. Y por eso les mandé muchos ejemplos, porque en esos ejemplos está la dinámica, la técnica, el material, el recurso, el tiempo incluso. Entonces, para esta dinámica, 15 minutos. Y me dice cómo la llevo a cabo. ¿Cuál es el objetivo? Con base en esto, entonces, ahí es donde yo quiero ya ese trabajo, pero va aunado con un archivo es su diagnóstico,
y el otro archivo es su propuesta. Esos dos elementos van a formar su proyecto. Ok. ¿Dudas? Dígame dónde hay dudas. Maestra, entonces esos archivos irán por separado o todos en un solo PDF. Solamente dos archivos. El primero es su diagnóstico, y su diagnóstico con los elementos que le solicité es un archivo. Y el otro es su propuesta. Le van a poner una portada, así como los que les he mostrado, una portada, y obviamente le vas a poner que tú eres el que trabajó ese proyecto, ¿no? O sea, proyecto de curso, taller para padres y docentes de educación sexual en la primaria tal. Y entonces, desde la portada yo voy a ir bajando el índice y ya empiezan los contenidos y ahora sí empieza cómo voy a dar ese contenido. Y entonces muchos de los materiales que les envié ya vienen especificados. Tú puedes hacer uso de ellos, puedes hacerle cambios, lo que usted quiera. Pero uno es la propuesta y el otro es el diagnóstico. Esos dos elementos son los que se van a evaluar. ¿Dudas? Lili, Lupita, ya. De mi parte, ninguna duda, maestra. Solo para comentarle que mi propuesta irá dirigida para niños de preescolar. No he tenido oportunidad de enviarle mi diagnóstico, pero ya estoy trabajando en ello. Qué bueno, ya preescolar, buenísimo nivel. Qué bueno y qué bueno que se interesen por este nivel que es el más vulnerable, ¿eh? De verdad es el más vulnerable. Tú ves los casos y de verdad te da mucha tristeza que pudimos hacer algo o podemos hacer algo como docentes y que nos está haciendo. Entonces, me da mucho gusto que toquen el preescolar precisamente, que toquen la primaria, también alguien por ahí me fue con primaria, y también secundaria. Qué bueno que tengo diversidad y es bueno que si tienen la oportunidad también lo comparten, sí, bueno, les doy las orientaciones o las sugerencias y que lo compartan de verdad en un preescolar, de verdad en una primaria y de verdad en una secundaria que nos está haciendo así, para que nosotros, ese es nuestro granito de arena, que así le podemos hablar a los niños, a los adolescentes, que vean que ese tipo de educación es necesaria. Es necesaria y maestro, no tienes los conocimientos, aquí yo te doy una guía, aquí te doy un curso, aquí te doy un taller, yo lo diseñé, aquí está, tiene la información, tiene las dinámicas, tiene los materiales, o sea, tienes todo. Lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Y si no quieres, yo lo pongo en práctica, pero es muy, muy importante. Y de verdad, es una de las áreas más desprotegidas, pasando por la educación socioemocional, que es la primera en las estadísticas, que no atendemos la educación socioemocional de los niños, después es la educación sexual, que no atendemos las preguntas y las dudas de los niños en cuanto a educación sexual, pero que aparte no prevenimos los delitos. La fiscal un día nos decía que si ustedes previnieran el delito, no tuviéramos todos este tipo de situaciones, de denuncias, y de que los niños estén en ese tipo de situaciones. En una secundaria, un maestro está cesado por abuso sexual a niños. Entonces, cuando tú hablas con los niños ya hablan, ya son adolescentes, y tenía yo miedo, yo no sabía que podía hacer esto, y entonces es cuando te das cuenta que se pueden hacer muchas cosas que para ti a lo mejor solamente es una plática con ellos, para ellos les das muchas herramientas. Entonces, no fue uno ni dos, fueron muchos. Y pues
alguien se armó de valor y denunció. Y gracias a esa denuncia, los demás se atrevieron. Y gracias a eso, el maestro cesado, en su juicio, obviamente tiene sus derechos a apelar, a dar sus evidencias y todo, pero sí había muchas evidencias por parte de los alumnos y entonces, aunque sean menores de edad acompañados por sus padres, sí lograron el cese del docente. Pero, ¿para qué llegar a un cese de un docente si podemos prevenir? Porque el daño a los jóvenes ya está. Entonces, eso es lo que cuando vamos a las escuelas, eso es lo que nosotros les recomendamos. Hablemos de lo que nos quiere hablar y hablemos de lo que ellos deben saber para protegerse. Y acuérdense de los protocolos, que si tú eres conocedor de la situación y no denuncias, tú también estás dentro del proceso. Y también puede llegar proceso. Entonces, mejor levanto mi acta, yo hago la denuncia, este niño dice que, te la paso a dirección, director, este es el caso, y listo. Tú ya cumpliste con la parte que te corresponde, ahora va el directivo a cumplir la parte que le corresponde, los padres, etc. Pero si hacemos las cosas con sustento jurídico y como debe ser un protocolo, nadie tiene por qué salir dañado. Tanto los niños con sus derechos y su protección, como los docentes, como los directivos, como los padres con sus derechos. Entonces, cuando vemos noticias de esta índole, de docente denunciado ante fiscalía ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no educar? Esa es tarea de nosotros. Y si ustedes todavía no están ante el grupo, pero van a estar, llévense su manualito. Y en alguna plática, en alguna situación, yo los voy a enseñar a cuidarse, a defenderse, a protegerse en todos los aspectos de su vida. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y más ahorita en una nueva escuela mexicana que es humanista, que es primero el alumno, después el alumno, sale el alumno. Entonces, espero que estén haciendo sus propuestas. Como me decía Lupita, ya tiene su propuesta ya casi diseñada. Qué bueno que va a preescolar, qué bueno, es algo. Yo no he tenido muchas propuestas para preescolar, las he tenido más a adolescentes y a bachillerato, pero qué bueno que alguien toca preescolar porque es algo necesario, vulnerable y delicado. Entonces, si no tienen alguna duda, este material ya está en su plataforma, porque yo les he comentado que los materiales que les doy los pueden ir ayudando a integrar más cosas a su trabajo. Y si en su material pueden incluir algo para padres y madres, estaría perfecto. O sea, independientemente de que vaya el docente, que este apartado lo trabaje con padres, también es muy, muy satisfactorio. Estaría más completo todavía. ¿Alguna duda? Una maestra. Ninguna, maestra. Gracias. Gracias, Una y maestra. disculpen la voz, pero tengo sed y fallo. Entonces, muchísimas gracias. Gusto trabajar con ustedes. El material ya está en su plataforma. Nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, Buenas maestra. noches. Buenas noches, maestra.